Comenzamos el 8 Magazine de hoy. Como es habitual los martes, nuestro tema de apertura suele ser un tema relacionado con la psicología, con un tema social. Bueno, en este caso lo podemos mirar desde muchos puntos de vista. Se lo he anunciado al inicio del programa. Vamos a hablar de acoso laboral y lo podemos enfocar desde muchos puntos de vista, como casi todos los temas que llegan a esta mesa, porque creo que no está bien tipificado, así que no sé exactamente en qué lugar ponerlo, pero me va a ayudar nuestro especialista, el doctor en psicología, Fernando Pérez del Río. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Eneca. Hoy tratamos otro tema complejo, que llevamos una racha de temas complejos, sí, y este es uno más. Pero a mí me parece un tema muy interesante porque creo que está más presente, desde luego de lo que debiera, porque no debería existir, pero está más presente de lo que lo identificamos, eso, Fernando. Entonces, no sé muy bien, como decía hace un momento, dónde ubicarlo, si en el ámbito del derecho laboral, de la psicología del trabajo, de la sociología, porque al final es un problema social, pero como tiene consecuencias en la salud mental de las personas, no sé muy bien dónde ubicarlo, pero creo que es un tema muy importante. ¿Tú dónde lo colocarías? Bueno, claro, yo no voy a tirar para mi terreno, pero... No, bueno, puedes hacerlo. Mira, yo lo que he leído así, revisando un poco este tema, es que hay un 8% que puede estar pasando estas situaciones. Se denuncia más en el extranjero, en el resto de Europa es algo que se denuncia más, el acoso. Aquí menos, aunque está tipificado en el Código Penal, la Constitución sí que nos ampara y necesitamos de la dignidad y todo esto, ¿no? Yo creo que lo primero, cuando una persona sufre esto, lo primero que tiene que hacer es consultar a un abogado. Y de hecho hay abogados en Burgos buenos y que llevan estos temas especializados, que han llevado juicios. Creo que en Burgos tenemos buenos abogados. ¿Te parece si definimos bien el término para sí, que justamente aclaremos a qué nos referimos y qué situaciones que se den en el ámbito laboral pueden calificarse de acoso, laboral? Que no es acoso laboral, o sea, también al revés. Un acoso laboral, yo creo que la mayor característica es que es continuado en el tiempo. Es decir, un jefe puede tener un mal día, podemos explotar un día, nos duele la muela, un día tenemos mal carácter, pero el acoso laboral es algo, puede ser de abajo a arriba, de arriba a abajo, que se llama horizontal. Bueno, tiene diferentes nombres, pero pues, lo más normal es que sea del jefe a un empleado, ¿no? Y la característica, insisto, es que es una humillación, una crítica, un control excesivo por pequeños datos, por pequeñas cosas, y muy continuado en el tiempo. O sea, dura años, ¿no? Esto, ¿no? A ir a perseguirle. El mobbing es un grupo, ¿no? Cuando hablamos de mobbing y todo esto, el acoso sería un superior, lo más característico. En un 70% de las ocasiones es un superior a un inferior. Nunca lo hace bien, siempre le está persiguiendo, criticando, cuestionando, no hay valoración ninguna, no puede creer que haya aleatoriedad en las decisiones, etcétera, etcétera. Más o menos sería esta la característica principal. ¿Y se puede medir el acoso, por ejemplo, a la hora de cuando hay un proceso judicial, ¿no? Se produce una situación de acoso laboral, alguien lo denuncia, sea el trabajador o el jefe, y después de esto hay que medirlo, no se puede cuantificar, pero se puede medir para valorar no solo si se ha producido, sino cómo se puede compensar, ¿no? Claro, demostrarlo es difícil. O sea, ¿qué podemos decir para demostrar que uno ha sufrido acoso laboral? Pues los WhatsApp, las intimidaciones, los mails, cintas de audio que se puedan grabar, testigos, peritajes psicológicos. Hay un test que yo le he aplicado algunas veces, el test de Lehmann. Lehmann es un sueco, que yo creo que es el que primero trabajó este tema mucho en Suecia, que hizo un cuestionario de 40 ítems, 40 preguntas, escala tipo Likens, que son 5 opciones, y que se hizo una adaptación española. Sabes que siempre los test hay que adaptarlos a la población y te da una probabilidad, ¿no? Nunca te dice que sí o no. Yo no voy a un juicio, que dentro de poco tengo que ir a un juicio por esto, precisamente, porque hice un peritaje a una persona que ha sufrido. Bueno, es un caso muy claro, a mí me parece que es un caso muy claro, pero yo lo que digo es la probabilidad. Entonces, en este caso te da una probabilidad muy alta, ¿no?, de que fuera... Fernando, me gustaría detenerme en los
perfiles de acosador y acosado, pero antes me has comentado una cosa que me está rondando la cabeza desde entonces, y es que hay contextos que favorecen que se produzca el acoso laboral. Hay determinadas actividades laborales en las que es más frecuente el acoso. ¿Cuáles son y por qué? Sí, la literatura dice que un contexto, a ver si me acuerdo bien, es que hay mucha exigencia de trabajo, pocos recursos, o sea que se dan 3 circunstancias: mucha carga de trabajo, muy pocos recursos y un jefe muy desorganizado. Un jefe que no sabe organizar bien. Estas serían las 3 características, o sea, el caldo de cultivo, por decirlo de alguna forma, que propicia. Un jefe puede ser despótico pasivo, sería en este caso. Bueno, ya nos estás perfilando un poco el tipo de acosador, ¿no? Despótico pasivo, desorganizado, ¿ese es el perfil del acosador? Bueno, hay algunos textos que lo explican, matizan más. Bueno, esto es en cuanto al contexto. Si vamos al acosador, lo más frecuente en general, y siempre entre comillas, porque hablamos un poco en general, sería una persona narcisista, un chulo, muy narcisista, que tiene ataques de ira, o sea, que explota, ¿sabes? Este sería un poco el perfil del acosador. Y más o menos esto. Una persona también que tiene ansiedad, que no la regula bien. ¿Y al otro lado, en cuanto al acosado? Las personas acosadas, o sea, yo creo que hay una característica y se confunde bueno, yo creo que la gente se confunde un poco con esto, porque suele pensar que es una persona sumisa, que no dice nada, que es mal trabajador o que no aprende, pero la realidad es que son personas muy responsables y por eso aguantan tanto. Me explico. Yo creo que está un poco la trampa que Y esa pasa. es la clave, ¿no? Que claro. se prolonga en el tiempo, supongo que se agrava. Efectivamente, entonces la persona, como es muy responsable, valora el trabajo, algo habrá hecho mal y sigue y sigue. De hecho, es muy curioso porque cuando empiezan a estar mal y producen sintomatología muy variada y la gente que se da cuenta es la gente de su alrededor, pero no él. ¿Qué tipo de sintomatología, Fernando? ¿Cuadros de ansiedad? Sí, ansioso-depresivos. Pero después por ejemplo, se producen muchas somatizaciones en el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, se les cae el pelo, esta expresión, se te va a caer el pelo, pues se les pasa. Y no comen, sobre todo el insomnio es muy frecuente, que no duerman, y por ejemplo llorar sin sentido. Es algo tan sencillo como esto. Empiezan a llorar y a mí me lo han contado muchas veces, digo, y no sabía ni por qué. Hasta que empiezan a ver que hay una lógica detrás, hay todo esto, ¿no? Yo creo que una persona cuando está en esto tiene que consultar a un abogado, lo primero, entender si poder hablar, poder analizarlo y pararse un poco. Y a las empresas les interesa que esto no ocurra, porque las pérdidas económicas son muy grandes. O sea, y además son bajas largas, o sea, cuando una persona cae en esto. Entonces, a la persona le interesa, a la empresa le interesa que esto no ocurra, ¿sabes? Que tenga planes, que su política de calidad esté clara, que haya mediadores en las empresas grandes, ¿no? Y esto es un poco las soluciones. Bueno, pues como siempre, un tema muy interesante, Fernando. Te esperamos la próxima semana. Creo que vamos a hablar de adicciones, más que exactamente de adicciones, de algunas novedades, ¿no? En el mundo de las ambiciones, de las adicciones, que bueno, que es importante conocer para detectarlas a tiempo, ¿no? Que es algo en lo que insistimos a menudo. Nuevos cambios. Eso es. Lo haremos el próximo martes. Hoy es el día de UNICEF en esta casa, Fernando, lo estamos contando a lo largo de todo el programa y queremos compartir con todos nuestros espectadores algunas historias para que entiendan exactamente el significado de esta campaña y sobre todo qué se puede hacer para mejorar la situación de millones de madres y de bebés en todo el mundo. Aquí va la primera de ellas.